Ya es tarde y bueno, ya ha arrancado una sonrisa que ya es algo que tengo en el bolsillo. Es una buena tarde para escuchar cosas, para que la palabra sea protagonista, pero también es una buena tarde para reivindicar. Y yo hoy vengo aquí a reivindicar el retrete. Sí, yo no sé cómo andáis aquí en Guecho de retretes, andáis bien, flojos, pero os voy a explicar un poco que retrete es una palabra muy antigua, que significa lugar apartado. Ya Santa Teresa, bueno, igual vosotros sois más de San Juan de la Cruz, no sé, pero ya Santa Teresa, en una de sus obras, hablaba de los retretes del alma, como aquellos lugares apartados, profundos, íntimos. Luego, con el tiempo, la palabra en su extensión cambió de uso y significa pues lo que significa hoy en día. Claro, hoy en día ya nadie habla de retretes, nadie dice voy al retrete. La gente ahora somos muy finos, decimos al cuarto de baño, al aseo, al servicio. ¡Ay, qué tiempos en los que se hablaba del retrete sin tener que poner nada por delante! Pero bueno, el retrete es para muchos, y el cuarto de baño es un sueño. Cuando alguien se compra un piso, por ejemplo, bueno, cuando alguien se compraba un piso, el sueño era tener por lo menos 2 cuartos de baño, ¿no? Sí. Y a ser posible uno en el dormitorio. Sí. Pues esto no puede ser, eso es demencial, tener el cuarto de baño en el dormitorio, qué cosa, es una guarrada. Aunque ya lo dice la palabra retrete, lugar apartado. Porque el retrete debe ser un lugar, yo defiendo, y lo vais a ver cuando os cuente la historia del retrete que me causó a mí profunda emoción en mi infancia. El retrete tiene que ser, yo lo defiendo como lugar de peregrinación, como camino, como lugar de iniciación y de descubrimiento. Y cuando digo esto, lo digo con conciencia y con, bueno, con argumentos. Porque si hay un retrete importante en mi vida, es el retrete de mi abuela Juana. Yo soy de un pueblecito del norte de Burgos, de Frías, que conoceréis todos, supongo. Y allí mi abuela Juana, en su casita de piedra, tenía adosado a la casa lo que era la cuadra y un granero. Y allí estaba aquel retrete. Había que subir unas escaleritas de piedra y arriba estaba un cuartito de madera, que era el retrete, con una bombilla que apenas daba luz. Y debajo estaba la cuadra, donde había algo de ganado, un poco de leña en una esquina y también pues unas gallinas sueltas siempre por allí. Aunque a veces estaban fuera, pero normalmente se recogían allí, en la cuadra, abajo. Tú subías por las escaleras de piedra a la planta de arriba de aquel pajar adosado a la casa y allí te encontrabas, después de subir 2 escaloncitos, un cuartito de madera con aquella bombilla, con una tabla, con un círculo en el medio. Aquel era el retrete. Daba justo encima del pequeño vertedero minifamiliar que teníamos allí, que era donde se echaban las peladuras de las patatas, todo, y por ahí andaban las gallinas. Bueno, pues aquel retrete. Cuando yo recuerdo, cuando tenía 12, 13 años, que yo entraba allí y veías aquella madera pulida por las nalgas de tu abuelo, aquella madera, aquella cosa que veías que tus primos, tus tíos, tus padres, todos habían pasado por allí y notabas ese calorcito allí, no como la fría cerámica y el plástico de ahora, ¿eh? Y allí uno se sentaba con una sensación, yo ahora diría que entrañable. Pero entonces lo que decía era, joder, que a gustitos está aquí. ¿Eh? Y aquello era una experiencia divina. La verdad que no era un lugar solitario, aunque estaba un poco alejado de la casa, porque a veces coincidíamos dos o tres primos, como la tabla era ancha, pues uno se sentaba a un lado, charlábamos, jugábamos un poco, y el que tenía más urgencia se ponía en el medio, claro. Y así tacatá íbamos pasando los primos, éramos todos más o menos de la misma edad. No era un lugar solitario, no, no. Allí no había papel higiénico. Imagino que algunos estarán también haciendo su propia conjetura, ¿no? De retretes que han conocido muy parecidos. Allí no había papel higiénico, pero había tebeos. Un momento de animación a la lectura. Allí fue, yo creo que allí me inicié yo a la lectura. Claro, uno empezaba allí a leer, ¿no? El tebeo, y bueno, ya cuando acababa, pues cortaba una hoja y se limpiaba.
podría pasar que tú llegaras al día siguiente y la historia que habías comenzado y no habías acabado ya no estaba. Porque había sido utilizada por un primo, por un familiar. Claro, entonces ahí dependía mucho de cuál era tu interés por saber el final, que bajabas abajo a la cuadra, buscabas, quizás, con un poco de cuidado, pues podías enterarte del final. Pero eso ya si estabas muy interesado, ¿eh? Sí. Como ya os he dicho, aquel retrete de mi abuela Juana, que estaba en el piso de arriba, desde la cuadra y pajar, allí, justo debajo estaba el mini vertedero familiar y las gallinas picoteaban por allí. Bueno, ¿creéis que para un chaval de 12 años hay algo más divertido que cagar teniendo gallinas debajo? El juego ya estaba hecho. El juego ya estaba hecho. Oye, y a la negra no había quien la diera. ¡Qué cosa! Nunca pudimos darla, no. Claro, yo aquí quiero defender un poco a la gallina. Porque la gallina no es un animal tonto. No. La gallina ve que le cae un mojón desde arriba y la gallina se aparta. No es un animal tonto, ni mucho menos, no. Y además hay que tener en cuenta que la gallina es un blanco móvil, que se desplaza. Y dirán, ¿y cómo le dabais a la gallina? Porque todas, menos la negra, estaban bautizadas, ¿eh? Muy fácil, mediante la técnica. ¿Queréis que os la explique o...? Sí, ¿no? Ya que estamos, ¿no? La técnica para dar a las gallinas consta de 3 pasos. El primer paso, muy importante, es lo que se llama estiramiento de mojón, pero dejando consistencia en la base. Esto es muy importante, porque hay gente que estira, pero se le va. Estiramiento de mojón, primer paso, con consistencia en la base. Después viene la parte más delicada, que a mí me gustaba más. Claro, como ya hemos dicho, que la gallina es un blanco móvil que se desplaza y que cada mojón era una bala que no se podía desperdiciar, porque la munición era muy limitada. Pues había lo que venía que se llama el balanceo, ¿no? Uno empezaba a mover con cierto swing, para adelante, para atrás, izquierda, derecha, según uno viera hacia dónde se desplazaba la gallina. Y luego venía la parte más delicada, que es el corte. El corte debía ser seco. Aquí hay gente también que no corta seco. Aquí, después de haber hecho los otros 2 primeros pasos correctamente, se te va ahí la cosa que te puede pegar hasta en la cacha, ¿eh? O sea, el corte debe ser seco. Qué buenos momentos, qué buenos momentos. Allí, de verdad, ya os he dicho, todas estaban bautizadas, menos la jodida negra. La negra no había quien le diera. Y de verdad que fueron momentos entrañables de mi infancia, quizás un poco escatológicos a día de hoy, porque somos tan correctos que a veces... Pero si era bonita el recuerdo que yo tengo del retrete, también era hermoso con los 12, 13 años que yo tenía, cuando bajaba a la cuadra, allí donde estaba la leña, el ganado, donde estaba también el mini vertedero familiar, y yo me quedaba así a veces mirando para arriba. Ahora entenderéis también porque camino, peregrinación, iniciación y descubrimiento. Miraba hacia arriba y decía, coño, mi prima Mari Carmen. Aquello era divino. Pues nada, esos son los recuerdos, porque yo tenía una visión de mi familia, una perspectiva que hoy en día, con los baños que hay, es que es imposible tenerla.